Recording Recording. friends. Ok, le aviso a todos los presentes en la sala virtual que estamos grabando. Estamos grabando este webinar y le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Tenemos 15 personas conectadas. Bienvenidos a todos. Yo soy Didier Valdés, soy profesor en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Y en términos de nuestra Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte, PANAM STR, pues participé el año anterior en la junta directiva y he estado ya desde hace 2 años como parte en la dirección del comité relacionado con seguridad vial, precisamente junto con Luis Márquez, que lo tenemos aquí como uno de los ponentes durante el día de hoy. Entre los dos hemos manejado estos asuntos relacionados con el comité y le agradecemos a todos ustedes que han participado en las versiones anteriores de la Conferencia Panamericana de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, por haber enviado sus trabajos, por haber participado como, eh, como revisores de los trabajos que se presentan. También les agradecemos por la confianza, ¿verdad?, de venir y participar en el día de hoy en este webinar. Y muy especialmente, obviamente, quiero agradecer a nuestros ponentes. Estamos en el webinar número 11 que la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte ha estado llevando a cabo. Un saludo para todos los que se unen. Les quiero recordar que estamos grabando este webinar para beneficio de otros colegas que lo puedan ver en el futuro en nuestra página de internet. Bien, ya tenemos 21 participantes. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Vamos a tener dos presentaciones. La primera presentación, de acuerdo con la agenda que se circuló, es de Antonio Lobo y Sergio Pedro Duarte. Los dos son de la Universidad de Porto, en Portugal, y el trabajo que van a estar presentando, la investigación que van a estar presentando, lleva por título A Systemic Approach to Truck Platooning, from Stakeholders' Perspectives to Technology and Policy Implications. El segundo presentador será Luis Márquez. Este es un trabajo realizado entre Luis Márquez, Jason Tarazona y Luis Macea. Están afiliados a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, como decimos allá. Entonces, él va a estar hablando sobre el tema de crash risk perception among drivers of heavy duty trucks for coal transportation in Colombia. Nuestros invitados van a estar hablando por un periodo de aproximadamente 20 a 30 minutos cada uno. Si hay alguna pregunta así muy, o sea, que tiene que ser aclarada, ¿verdad? Inmediatamente después de la presentación, pues le puedo dar paso, pero de lo contrario, pues vamos por favor a escribir las preguntas, escribir sus preguntas, guardarlas para que las podamos entonces tomar al final una vez los dos grupos hayan presentado. ¿Está bien? Entonces, por favor, les pido que las escriban y las tengan pendientes para después de que los dos hayan completado sus presentaciones. Es, si, les voy a pedir también que por favor cierren sus micrófonos o apaguen sus micrófonos, porque pues si tienen gente alrededor o ruido alrededor o están saludando a alguien, se va a escuchar dentro de la presentación. Entonces, no quiero estar yo apagando micrófonos de nadie, sino les pido a ustedes que por favor tengan la precaución de apagar sus micrófonos.
Y les agradecemos mucho estar aquí en este webinar. Si no hay ninguna otra orientación específica, pues podríamos comenzar. Ok, estoy admitiendo también algunas personas a medida que estoy hablando, que por eso me ven como que paro un poquito. Disculpen. Bueno, continuamos. Entonces vamos a comenzar con los compañeros Antonio Lobo y Sergio Pedro Duarte, quienes van a comenzar con su presentación en este momento. Adelante. Muchas gracias, Didier. Nosotros vamos a hablar en inglés porque nuestro español no es así tan bueno, pero después podemos intentar responder a las preguntas en portugués o en español. Um, Muchas gracias por la invitación para este evento y voy a compartir esta presentación con mi compañero Sergio Duarte y voy a cambiar a inglés. Um, this presentation is about is entitled "The Systemic Approach to Truck Platooning: From Stakeholders' Perspectives to Technology and Policy Implications." Basically, we are talking about a disruptive, I would say, a disruptive concept for freight transport based on new technologies that is being studied mainly in Europe and also in the US and I believe also in Japan. Under this presentation, I will refer to a project that we have on this subject, truck platooning, which is the project TRAIN, Mapping Risks and Requirements for Truck Platooning. It's a national project funded by the Portuguese agency, funding agency for research. And the presentation will have the context, project, the results, and the key takeaways. So, as a little bit of context, in Europe, we have some roadmaps regarding the reduction of emissions and fatalities and also serious injuries by 2050. So the European Commission wants to get these values close to zero that time. Also in the transport sector we have some new technologies that are emerging, such as vehicle automation and communications, vehicle-to-vehicle communications, that are being studied to improve business models, to improve operations, and of course to improve road safety and reduce the impacts of the transport system and the climate. In this context, the truck platooning concept promises safer and greener transport. So this was the initial promise, but as we will see, we will have some problems with the implementation that I will talk about. For those who are not familiar with the concept, so basically truck platooning is a short train of trucks. This means that trucks travel very closely in convoy, very small distances, much smaller than those that are currently allowed by regulations. And this is enabled by automated driving technologies and vehicle-to-vehicle communications. The leader may drive manually or in automated mode, and the followers have to go at least with some level of automation with or without supervision.
And the idea is that the closer the trucks travel, the higher the benefits in terms of fuel efficiency. But this raises the problem of safety, because if we have the two trucks traveling too close, the maturity of the automated technology has to ensure that we won't have safety problems if something goes bad. And as with other technology in new technology in the transport sector and in other sectors, we have also this clash between the deployment and the acceptance. So not always the expectations of the users correspond to the expectations of the deployers. So generically, these are the problems. In in our project, we started to conceive this project as a human factors approach with three main steps: representations and requirements, focused on the users, the drivers, and the adopters of the technology, the companies that would buy the technology. Then we have a second step about elaborating an acceptance framework or an acceptance model, in this case more focused on the users. And we have a third step about driving simulation of some road safety issues that may come with the technology, new risks introduced by the technology. However, very soon in the project, we found out that not only the users, the drivers, and the adopters, the logistics companies, are relevant, but there are interdependencies with other actors that will enable the deployment of the technology. So we call these actors the facilitators. And this includes the regulators, policymakers, the road operators that will receive the automated trucks in their infrastructure, and of course, the developers, the manufacturers of the technology. As I said in the first part, as with any research project, started with a literature review, but already focused on the different types of stakeholders. So we have this. I won't lose too much time talking about this. This is published in Transportation Research Part F. So anyone who wants to take a look may go to the publication. And then we conducted the focus groups with those broad set of stakeholders, drivers, the logistics companies, different types of regulators, and road operators. We could not reach the manufacturers because in Portugal we actually don't have them, and the contacts were not easy. But I will talk about that later. Still, it was understood that truck platooning was the problems, the discussion and the implementation of truck platooning revolved around three main dimensions. The safety and liability, that was the initial focus of our study, the labor implications for drivers, and the logistics operations for the companies. And of course, we had to go beyond our human factors approach and think about
policy and regulation, and also operations management. So we enlarged the focus of our study beyond acceptance. For instance, for companies, we developed we further developed and asked them their concerns, and we came up with some high-level requirements for a collaborative platform for multi-company platoons, for instance, to share the benefits of the platoons. In relation to the other stakeholders, we saw that their actions are very dependent on each other. So we developed a system dynamics approach based on causal loops to understand some of those relations. And the manufacturers that we could not reach in practice, we tried to see through a literature review the current state of the practice and the evolution across time. The first results of the focus groups regarding the drivers. So we get to know some curious aspects of their job, but they are generically open to test new technologies, especially the younger groups, and they acknowledge that technology has enabled big improvements in their working conditions, especially related to control the resting periods. But in relation to the advanced driver assistance systems, the ADAS, they distrust and switch off them frequently because of two things. First, because sometimes the systems are restrictive and hamper them to keep to tight schedules. So if they want to go faster or something like that, they have to switch off, for instance, a cruise control. In relation to the lack of maturity of the technology, they complain a lot about brake assist systems because the systems intervene too much without taking in consideration the situation and also the type of cargo they are carrying. And when we ask about truck platooning, this is relatively new. Only a few of them knew the concept, so they wanted more information now about the system works in practice. When we explained the concept, the first thing they said was related to the current representations of the ADAS. So the brake assist is really an issue currently, and they were concerned. So if we reduce the gap, how will this work in practice if something goes wrong with a technology that they think it's not very good? Sorry, is that a question or? No, Didier, apagar ya, okay. Okay. And the question of the cargo and the weight, the type and weight of the cargo is also very important. And because if you have trucks with different weights in platoon, when you climb a steep slope, the speed is different, so the platoon may not work. And also the type of cargo is if there is a sudden braking, for instance, if they are carrying like steel bars, they are afraid that the steel bars penetrate in the cabin.
So there are major concerns about the safety and also about the implications for the resting periods. Because they don't want that the automated driving period accounts for a resting period, because they don't feel they will be able to rest while driving. Also, the typical concerns about perceived fatigue, boredom, motion sickness, because of having the back of a truck too close to your windshield, and not less important, the afraid to relinquish control to automation, and not only to automation, also to other drivers they don't know or don't trust. In the case, the leader of the platoon, if they don't know, they don't exactly like the idea. So they are not exactly afraid of losing jobs, because at least in Europe there is a big shortage of drivers, and they think they will be needed for loading and unloading operations. I think they don't perceive this also as an immediate threat. So to sum up, they see small perceived value in the application. Then we are currently expanding this acceptance evaluation to a profiling of the drivers based on a broader questionnaire. Unfortunately, we weren't able to gather as many responses as we wanted to, but still we have some results, and the results show, in relation to the intention to use, that the drivers are much more open to be a leader or to be a follower with a certain level of control than to be completely out of the loop in automation, in high levels of automation, or with the control of other drivers, which may be a difficult perspective to understand, because if we have partial automation, if we have a partial automation, they will be responsible for acting in a very critical situation where the automation cannot deal with. So, well, if the automation is higher and mature enough, it could be actually safer for them, but they don't have that perception. Regarding the companies, see the value proposition based on requirements about reducing the operational costs and increasing the efficiency. Of course, these requirements are also supported by similar areas or by similar topics that affect the drivers in terms of labor, safety and liability, and transport and logistics. But still, the companies have are expectant in relation to what they can do, allowed by regulation and also by the technology development. So the companies want the system only if it represents some savings in terms of staff. So basically, if drivers can rest while in motion. They are worried about training costs and about safety and liability if something goes wrong in terms of crashes, or if they face delays, they have also be responsible for that delays with their clients. And of course, the question of cybersecurity and data protection if they have to share data with a platform or with a third party, between the companies or with a third party.
in relation to the operations, as I said, the question of efficiency, how this will impact current well-established procedures like routing schedules, communication protocols, and if they are supposed to get some benefits, how the benefits can be shared depending on the position of on the platoon. So this is basically the companies are basically worried about the costs and the efficiency. And now Sérgio will. Sorry. Just a small transition. And okay, so what Antonio spoke until now was mostly on your right side of this slide. You see that technology acceptance is more dependent on logistics companies and drivers. So what we did until that part of the project was try to understand their opinions, their presentations, and their expectancy about what would the technology offer. And we realized that the main actors would have to act in terms of regulation and the offer of technology. And mostly considering safety, liability, and then labor and working conditions, mostly on these two dimensions, we saw that what technology could offer, for instance, lower distance between vehicles, could be the opposite of what regulation would ask of the traffic law in terms of increasing distance for increasing brake safety. The same as Antonio said, the example of mandatory resting periods, if the driver is not actively driving, they can rest during the travel time. But maybe the regulation about labor does not allow for that. So we saw that this connection between all the dimensions that we were studying, having safety as a core dimension, and we understood that labor can have impact on safety, the working conditions that drivers have to respond to, logistics and what companies expect of the travel and the transport process also has impact on safety, regulation and technology, of course, and this is all together. But we also saw that big outside loop that technology could suggest new regulations and regulations could impose limitations to technology. So what we did now was focusing on our facilitators group, namely our regulators, the OEMs, the manufacturers of vehicles, and the road operators. And we saw that between them, they have these interconnections that while, for instance, road operators want to collaborate with OEMs in terms of improving vehicle to infrastructure communications, OEMs they need to be paying attention to the requests of road operators to improve traffic management. And we see that there are many examples. One example of the influence of regulation on manufacturers' activities was found in our scoping review. And we saw that while this is for Europe, we saw that the ensemble project already with pilots in on-road pilots, we saw that back in 2015, Volvo and DAF were testing CACC and the cooperative control. But since there was no change in regulations until 2019, for instance, Scania dropped their plans and they shift their investments and they refrain to investigate more on truck platooning since 2019. And we saw here that how important regulation can be. This is not a regulation about technology. This is a regulation about labor, but they were refraining to investigate more on this technology because of the block of regulation. What we could see was that they can agree on some high-level objectives. Everyone
knows that in following European roadmaps, they want to reduce number of accidents. They want to reduce emissions. That for companies, this represents higher fuel savings. They want to lower operation costs because this would lower, of course, other types of costs. And of course, mostly fake drivers are wishing for better working conditions, but other regulators are also aware of their need. And we understand that these main four objectives are interconnected. And although they focus on different dimensions, we could explore that different variables can be present in achieving all of these. And of course, manufacturers are using all of these objects to sell the potential of truck platooning and are investing on this. Some variables that are present for all of them are listed here, not all variables, but we can see that some of these examples, for instance, shift duration can be regulated, but can be also negotiation aspects between drivers and companies. In terms of the distance between platooning vehicles can be important for road operators in terms of traffic management, but also for regulators in terms of safety. So we see that these variables are of interest for all of the stakeholders. And after having this list, a comprehensive list of these variables, we developed some causal loops, focused one causal loop for each one of the objectives that we had identified. I brought today only two examples. This example here demonstrates the influence of regulation on the investments of OEMs. So we are trying to demonstrate how regulation again can have impact on technology and how they are really interconnected. But we see there, if you can see there on your right-hand upper side of the slide, you see there that changes in regulation are an external trigger to the system. And by having changes in regulation, we can then achieve satisfactory fuel savings. So by changing regulation, we are causing OEMs to invest more, improving the technology, and we will achieve satisfactory fuel savings will cause an increased acceptance by companies, but also due to reduced emissions for all the society. And this can be done by investigating more in terms of vehicle-to-vehicle communication. Distance between vehicles are examples of variables that need to be addressed in order to achieve this. The second example here is the influence of regulation on safety. Some aspects here that were raised during our discussion with them is the need for mandatory training. Drivers need to be trained to use this new technology. But also, as Antonio stressed a lot, the technology maturity is also important. And you can see there that, again, changes in regulation are an external factor that can lead to acceptance, not only by adopters and regulations, but by road operators themselves. Again, distance between trucks, travel speed are variables that need to be addressed in this causal loop. Having this in mind, we organized the 5 groups of stakeholders into this power interest matrix that represents on the 4 groups there. You can see the higher power is given to regulators
to trigger the implementation and deployment of this technology. Drivers have some power because they can boycott the usage, as we saw the example of they shutting down the system. And road operators and adopters, they are interested because this can improve their operations, but really don't have that much power in terms of the deployment. So we understand that regulators must take the lead here. This is the main implication for regulation in terms of labor, mostly, but also for road traffic regulations and for vehicle regulations. These three aspects need to be addressed. OEMs are encouraged to advance in vehicle automation, but also in vehicle-to-vehicle communication. Truck platooning cannot occur without vehicle-to-vehicle communication. And at the same time, road operators need to invest in vehicle-to-infrastructure technology because in terms of having mixed traffic, automated traffic and manual traffic can be quite challenging. Companies, on the other side, need to adapt their business models to a more collaborative model, mostly because if you want a large platoon with different companies sharing part of the route, this collaboration must take place. Now, just to finish these last 2 minutes for the third part of the project that we are ongoing, I would say now, we used some information from our previous literature review that showed that the number of trucks usually would vary between 2 to 10, but most important was that useful information that we mentioned there, that for fuel economy, we don't want a larger distance than 22 meters. It doesn't happen. We don't have fuel economy above that. But drivers are all not comfortable with distances between 7 meters. So using this information, we developed 3 simulation scenarios with the distances ranging from 7, 15, and 22 meters. And we are implementing 3 scenarios in our driving simulator, considering emergency takeover in a situation where you can see that in that GIF on the left side, when a car tries to cut in front of the leader and the platoon is disrupted, then we have a serious, critical situation after takeover. We see on the left lower side, when an animal is crossing the highway and the driver was in autonomous mode for a long time. They took over just 1 minute ago and they need to face this critical situation. And interaction with other road users, we are testing in a car simulator, not on a truck simulator, the highway ingress to see the number how drivers react to a number of trucks on the highway. So I think this is, I will finish here. And if you want to have some questions, we are available to answer you. Thank you. Well, thank you very much. We really appreciate this interesting presentation. Please change the control to Luis Marquez. Luis will be, and the questions will be posed at the end, okay? At the end, we will have some time for questions. Vamos ahora a cambiar entonces para Luis Márquez. Luis nos va a estar presentando su ponencia sobre crash risk perception among drivers of heavy-duty trucks for coal transportation in Colombia. Adelante, Luis, con tu presentación. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Voy a presentar este trabajo que hemos venido realizando con Jason Tarazona de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Luis Fernando Macea, quien es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Voy a
presentar en este esquema primero un contexto sobre nuestro caso de estudio, después una explicación acerca del enfoque de modelación, la descripción de los datos, la caracterización de la muestra, la calificación de indicadores actitudinales y perceptuales, los resultados de modelación y finalmente algunas conclusiones. En el contexto de nuestro trabajo, pues podemos decir que Colombia cuenta con una reserva importante de carbón siderúrgico. Eso pues significa que vamos a tener suficiente carbón para ser transportado durante un periodo significativamente largo. Este carbón se encuentra principalmente en el interior del país, a diferencia de las grandes exportaciones de carbón que se encuentran un poco más cerca de las costas. Y desde las zonas céntricas hacia las ciudades portuarias se emplea todavía principalmente el transporte en tractocamión por carretera. Entonces, este caso específico de estudio tiene que ver con la actividad transportadora que se realiza desde Samacá hacia Cartagena. Samacá pues queda en el departamento de Boyacá, en el interior del país. Hasta Cartagena debemos tener una distancia de unos 900 kilómetros. El recorrido en camión dura aproximadamente un par de días. Normalmente los conductores toman un descanso después de cruzar por Bucaramanga. El descargue de carbón en Cartagena, digamos que es una operación que se encuentra tecnificada, puede durar entre medio día y hasta 3 días, dependiendo de las condiciones. Eventualmente la plataforma de descargue sufre averías y hay que descargar manualmente con el uso de mano de obra y herramienta menor. Y también, pues, dado que el transporte, la actividad se realiza por carretera, se presentan algunos riesgos de siniestros viales, un poco más que en otras modalidades de transporte. En este contexto, pues nosotros hacemos referencia al siniestro vial como un hecho que se causa por la interacción de diversos actores viales y factores identificables. Entendemos que es predecible, que es prevenible y que hasta cierto punto es controlable. De acuerdo con algunos estudios, los siniestros viales tienen un impacto económico en América Latina de alrededor entre el 1 y el 5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, aunque típicamente las causas generadoras de siniestros viales pues son bastante reconocidas, pues no hay que perder de vista que se trata de un fenómeno complejo, multidimensional, tiene que ver con factores humanos, vehiculares, viales y del entorno. Con respecto a la siniestralidad vial en Colombia, nosotros pues tenemos unas cifras que muestran una situación bastante crítica. Este año posiblemente tengamos una tendencia a la baja, pero pues los números son preocupantes. Y entre las muertes por siniestros viales, según el actor vial, pues aparece en primer lugar los usuarios de motocicletas. En esta forma de analizar el fenómeno, los conductores de vehículos de carga pues no tienen una participación tan importante en lo que tiene que ver con número de muertes, pero si se observan las cifras de la siniestralidad en Colombia, pues podemos ver que el número de usuarios, de conductores de transporte de carga que mueren en siniestros viales al año, pues es superior a las 200 muertes, según los datos del 2023, un pico pues más o menos importante en el 2022 y posiblemente una tendencia a la baja en la actualidad. Ahora, si observamos los números ahora desde la matriz de colisión, pues encontramos que el transporte de carga sí efectivamente tiene una participación muy importante. Después del objeto fijo, que representa el 46.3%,
los vehículos de transporte de carga tienen una participación del 36.3%. Claramente, pues, reiteramos la idea que se trata de un fenómeno muy crítico, y en el caso de los conductores de vehículos de carga, desde esa perspectiva de su participación en los siniestros viales, pues vemos que se tiene pues una presencia importante. De tal manera que en este estudio nosotros nos interesamos en estudiar las percepciones de riesgo, de siniestralidad de conductores de tractocamiones en Colombia, en el contexto específico del transporte de carbón entre Samacá y Cartagena. Dicho en otras palabras, estamos interesados en estudiar la forma en que los conductores de tractocamiones perciben la probabilidad de tener resultados adversos durante la conducción en este contexto de transporte de carbón entre Samacá y Cartagena. Para tal fin, nosotros utilizamos una metodología basada en la modelación híbrida discreta. Básicamente planteamos como idea del modelo la que vemos representada en esta figura. Los conductores pues fueron abordados para que pudieran calificar una serie de situaciones hipotéticas en términos de qué tan riesgoso les parecía ese escenario en particular que estaban enfrentando. Entonces, se trata pues de observaciones en el marco de un diseño experimental donde se hace una variación controlada de ciertos atributos experimentales. Acá en la representación gráfica aparecen como variables explicativas, y adicionalmente pues recopilamos un conjunto de características socioeconómicas asociadas a los vehículos, a los conductores, a su entorno familiar, y construimos también pues unas variables latentes, las identificamos a partir de la calificación de algunos indicadores psicométricos. Esto en términos de la modelación, pues configura un modelo híbrido discreto, donde tenemos una función de utilidad asociada a la percepción del riesgo, que fue calificada en una escala ordinal, y un conjunto de variables latentes que también son identificadas con base en la calificación dada a indicadores psicométricos. Estas variables latentes pues tienen que ver con actitudes y con percepciones relacionadas con la percepción del riesgo en la conducción. Esto pues se desarrolló mediante una modelación econométrica con ayuda de software, y pues vamos a ir presentando los resultados que obtuvimos en este trabajo. Bueno, los datos nosotros los tomamos entre finales del año 2022 e inicios del 2023, aunque los conductores fueron abordados de manera personal. Utilizamos formularios de Google para poder tener una base de datos en donde recopilar la información. No utilizamos un muestreo aleatorio. De hecho, pues en el contexto específico en el que estábamos desarrollando el estudio, encuestamos prácticamente a todos los conductores que hacen este recorrido entre Samacá y Cartagena. En total encuestamos a 330 conductores, cada uno de ellos enfrentó 6 escenarios en donde tenían que calificar su percepción acerca del nivel del riesgo, y pues esto nos da un total de 1980 observaciones para el modelo discreto. Los atributos que consideramos en el diseño experimental fueron la velocidad, la cantidad de horas conduciendo, si se realizaban o no pausas activas, el tipo de vía, la sinuosidad de la carretera, la pendiente, y si el vehículo que se usaba tenía o no un sistema asistido de frenado. La velocidad, pues finalmente la presentamos en 2 niveles.
sin exceso o con exceso de velocidad, tomando como referencia los límites de velocidad permitidos en los tramos hipotéticos. En cuanto a las horas conduciendo, tomamos en consideración menos de 8 horas, entre 8 y 12, que es lo típico, y más de 12 horas. La realización o no de pausas activas, si se estaba conduciendo en un entorno vial de doble calzada o de calzada sencilla con 2 carriles de circulación, si teníamos pocas curvas o curvas moderadas o muchas, si la conducción se realizaba en terreno plano o en descenso, y si se contaba o no con sistema asistido de frenos. En total, pues, utilizamos 36 escenarios que se dividieron en 6 bloques y por esa razón, pues, cada conductor encuestado enfrentó 6 situaciones hipotéticas. Ahí aparece en el recuadro a la izquierda un ejemplo de la manera como se les presentaba cada uno de los escenarios a los conductores y ellos como respuesta pues tenían que calificar el nivel del riesgo en una escala ordinal de 1 a 5, donde 1 es nada riesgoso y 5 muy riesgoso. Con relación a las variables latentes e indicadores, pues a partir de grupos focales y entrevistas que se realizaron a los conductores previamente a la toma de información, identificamos algunas variables latentes como la actitud frente al riesgo, la experiencia y la autoeficiencia o autoeficacia, dependiendo de la literatura, alguna percepción referida a la normatividad vial, el autocontrol, la percepción de la calidad de la vía y la percepción de la señalización en la vía. Y también indagamos al final sobre algunas variables para caracterizar a los conductores y sus vehículos, información personal y laboral, información sobre el vehículo que habitualmente conducen, casi nunca cambian de vehículo, y opinión sobre el estado de la infraestructura del pavimento. A manera de ejemplo, para construir la actitud frente al riesgo, nosotros presentamos estos 4 indicadores: tomar curvas en calzadas sencillas con una velocidad considerable, seguir conduciendo a pesar de que el sistema de aire del vehículo está fallando, realizar el viaje sin descansar adecuadamente en cada jornada de trabajo y usar el celular mientras se encuentra conduciendo. En respuesta a esta batería de indicadores, pues los conductores nos daban su calificación en términos de si asumían o no el riesgo en cada uno de estos indicadores. La muestra quedó caracterizada de la siguiente forma. Bueno, casi la totalidad de los conductores son hombres, solamente una mujer, la mayoría de ellos menores de 40 años. También una mayoría provienen o tienen su hogar conformado por esposa, esposo e hijos. Esto puede ser importante pues en términos de la explicación de las actitudes de los conductores. Encontramos que menos del 15% de los conductores manifestaron tener estudios técnicos, universitarios o incluso posgrados. La mayoría son personas que llegan hasta el nivel de estudio secundario. Más del 50% de los conductores cuenta con al menos 10 años de experiencia. Y con relación a los elementos de seguridad, pues encontramos que el 20% de los vehículos que ellos conducen cuentan con mecanismos de protección en la cabina, el 37% con sensores de apoyo a la conducción, 15% con airbags, 48% con asistencia de puntos ciegos. Además, nos manifestaron si habían tenido o no siniestros viales y si habían tenido que pagar multas por infracciones de tránsito. Una gran mayoría, pues sí, tuvo que haber pagado multas previamente por infracciones de tránsito. Aparece el porcentaje correspondiente también de quienes habían tenido experiencias en siniestros viales. Bueno, con respecto al modelo de los camiones, pues la mayoría entre 2010 y 2020, y se nota pues el predominio de una marca de camión en el contexto que nosotros estudiamos. Esto pues simplemente como un marco de referencia.
Con respecto a la calificación de indicadores, en relación a la actitud frente al riesgo, pues encontramos que en las respuestas los conductores manifestaron asumir riesgos, por ejemplo, con respecto al uso del celular durante la conducción, y también asumir riesgos en relación a las horas de descanso, es decir, trabajar en jornadas laborales un poco más largas a las que ellos mismos consideran recomendables o un poco más seguras. En relación con la experiencia y la autoeficiencia en general, los conductores manifestaron estar o sentirse muy bien preparados para controlar sus vehículos en diversas circunstancias, como manejo en pendientes, manejo en situaciones climáticas adversas, igualmente el control en situaciones de imprudencia y con un buen nivel de conocimientos de mecánica según sus propias afirmaciones, según la información que nos entregaron. En general también manifestaron los conductores que mantienen suficientemente la concentración, que son capaces de controlar la ansiedad y el exceso de confianza, que son capaces de mantener la tranquilidad y manejar sus emociones. En relación con las percepciones frente al cumplimiento de la normatividad vial, los conductores en general manifestaron asumir un manejo defensivo, manifestaron que acatan la señalización, que usan el cinturón de seguridad y que cumplen las normas, pero también dijeron que hacían maniobras de adelantamiento en tramos con prohibición. Digamos que esto puede tener relación también con la manera como los conductores perciben esos tramos que tienen prohibición al adelantamiento. En algunos casos, y pues ya en conversaciones un poco más allá de la encuesta, pues algunos de ellos manifiestan que esas prohibiciones no responden efectivamente a la verdadera noción de riesgo que se percibe en la conducción. En relación con la percepción de la calidad de la vía, perdón, el mayor grado de desacuerdo está asociado con la visibilidad, es decir, consideran pues que en términos de visibilidad la calidad de la vía no es la que ellos esperarían. Y en términos de señalización, consideran que la localización de los dispositivos no es correcta, están de acuerdo en que no hay obstáculos que restrinjan la visualización de la señalización y lo mismo perciben en cuanto a la localización, función y efectividad de la señalización. Bueno, aunque nosotros partimos de una idea de indicadores y variables latentes a priori, pues al momento ya de realizar el análisis factorial nos encontramos pues con algunas cosas también bastante interesantes. Por ejemplo, el indicador relacionado con las distancias de visibilidad para ejecutar maniobras de parada, que nosotros esperábamos que estuviese agrupado en la percepción de calidad de la vía, realmente agrupó en la actitud frente al riesgo y lo hizo con robustez. Y en algunos otros casos, pues encontramos baja robustez de algunos indicadores, por ejemplo, el de adelantar a otros vehículos o actores viales en zonas prohibidas, el que tiene que ver con obstáculos que restringen la visualización. Lo habíamos previsto inicialmente asociado a la percepción de la señalización vial, pero también se agrupó en la actitud frente al riesgo, pero con baja robustez, y la localización de los dispositivos de control de velocidad presentes en la vía, si era correcta esa localización o no. Realmente no presentó en el análisis factorial ninguna agrupación a ninguna de las variables latentes que habíamos definido a priori. Este es el resultado de el modelo de calificación de la percepción del riesgo. En verde y positivo, pues encontramos si el factor, si la variable aporta de manera significativa a la percepción del riesgo. Si no está en verde, quiere decir que su aporte no es significativo para el caso positivo. Y en el caso del aporte negativo a la percepción del riesgo, pues los que están en amarillo significan o indican que lo hacen con un efecto significativo. Entonces allí encontramos el factor humano,
en el factor humano, pues asociado con el exceso de velocidad, con no realizar pausas activas, con el hecho en el factor de la vía, con la situación de tener una calzada sencilla o no, la sinuosidad del terreno en descenso. Todos estos factores resultaron ser significativos, tanto en un modelo ordinal que tomamos como referencia sin variables latentes, así como en un modelo híbrido con variables latentes. En ambos modelos se conservaron los signos de los efectos de estas variables, pero en algunos casos cambió la significancia, como por ejemplo en el factor vía y en relación específicamente con la calzada sencilla, que en el modelo sin valores latentes tenía un efecto positivo, no significativo, y al incluir las variables latentes en el modelo híbrido, el efecto resultó del mismo signo, pero significativo. Bueno, también se estimó un modelo con interacciones. Realmente acá en estos cuadros no es mucho lo que se pueda ver, pero tenemos un resumen que resulta ser un poco más interesante de aquellas interacciones que resultaron con algún efecto significativo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el efecto de no realizar pausas activas en la percepción de riesgo es menor entre quienes conducen tractocamiones que sí tienen sensores de apoyo en comparación con aquellos que conducen vehículos que no los tienen. Asimismo, el efecto de conducir en una vía con calzada sencilla en la percepción de riesgo es menor entre quienes conducen vehículos que sí tienen airbags en comparación con aquellos que conducen vehículos que no cuentan con estos elementos. Y el efecto de conducir en un terreno en descenso tiende a ser menor en la percepción de riesgo entre quienes conducen un vehículo que sí favorece la visibilidad por puntos ciegos en comparación con aquellos conductores que tienen vehículos que no cuentan con estos dispositivos. Como conclusiones, podemos decir entonces que los factores que tienen efecto significativo en la percepción de riesgo de siniestralidad son el exceso de velocidad, no contar con frenos asistidos, no realizar pausas activas, el tipo de vía y conducir más de 12 horas. Por otra parte, el atributo definido como tipo de terreno dio como resultado una mayor percepción del riesgo cuando el terreno es plano. Asimismo, la variable latente experiencia y autoeficiencia resultó significativa, y además de ser significativa pudimos comprobar que presenta variaciones por conducir un vehículo con una adecuada tecnología, por los daños de antigüedad en la conducción, por el nivel de estudios y por la edad de los conductores. En relación con la variable latente autocontrol, pues encontramos también que es significativa y que presenta variaciones entre los conductores, y que dichas variaciones son explicadas por la experiencia en la conducción, por el nivel de estudios, la antigüedad del vehículo y la disposición o no de elementos de seguridad. También se encontró un efecto positivo en la variable autocontrol en los conductores previamente involucrados en siniestros viales. Es decir, que esta actitud depende en parte, o sus variaciones dependen de las experiencias vividas por los conductores. Podemos decir adicionalmente que los resultados permiten formular acciones que pueden ser implementadas por las empresas de transporte de carbón, por entidades estatales y por diversos organismos encargados de la operación y control del corredor Samacá-Cartagena, en el caso específico de estudio, para prevenir hechos de siniestralidad vial. En relación, por ejemplo, con los entes públicos, pues acá mencionamos algunas acciones que se pudieran implementar: evaluar los trazados y diseños geométricos, eventualmente modificarlos, garantizar condiciones seguras mediante un adecuado mantenimiento de la infraestructura y la señalización, también realizar campañas institucionales para concientizar a los actores viales, haciendo énfasis pues en los factores de riesgo reconocidos por los conductores de tractocamión. En relación con los entes privados, la importancia de diseñar y ejecutar planes estratégicos de seguridad vial, implementar políticas de transporte desarrolladas a partir del riesgo, optando por medidas asociadas con el conductor, y la verificación de parámetros de seguridad activa y pasiva de los vehículos para proteger al conductor en caso de un siniestro vial.
También algunas cosas que se pueden hacer desde las instituciones educativas, incentivar la investigación en seguridad vial, crear programas de formación para trabajadores del sector transporte, gestar o gestionar recursos para trascender la investigación en seguridad vial y coadyuvar con las instituciones públicas y con las empresas en estudios y campañas de seguridad vial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar en estos interesantes ponencias de nuestros compañeros, de nuestros colegas, ¿verdad? Llega el momento de las preguntas, entonces yo le voy a pedir el favor aquí al doctor Víctor Cantillo que me dé la mano para eh, ayudar un poquito en la parte de las preguntas. Vi que había unas preguntas para Sergio y Antonio que había puesto en el chat el mismo Víctor. Víctor, si tú puedes, por favor, plantear las preguntas para Sergio y Antonio inicialmente y después entonces las preguntas para Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas, ustedes pueden leerlas allí en el chat. Bueno, las hice en inglés, pero en esencia, la primera de ellas se refería a requerimientos de infraestructura, es decir, en qué casos eh, eh, digamos, debería limitarse o permitirse la operación de estos trenes de camiones. La otra pregunta era sobre si hicieron algún estudio relacionado con cómo son percibidos por otros usuarios. Me refiero yo por conductores de automóvil, conductores de buses o de camiones tradicionales, cómo perciben la operación de estos trenes. De igual forma, ¿qué tanto ha avanzado la regulación? Es decir, ¿de qué manera desde la regulación se han dado algunos avances sobre este tipo de tecnología? Y si hay diferencias en la aceptación de la tecnología por parte de distintos actores logísticos. Me refiero yo a los remisores de la carga, a los receptores, a los transportadores. Entonces, pues son las preguntas y por supuesto también está abierto para que otros miembros de la audiencia hagan sus propias preguntas al respecto. Sí, las pueden poner en el chat si son tan amables. Adelante, Sergio y Antonio, si pueden contestar esas preguntas. Sí, muy bien. No sé si se habla en español. No, puede ser en español o en Bueno, inglés. pero en inglés, ¿no? Okay. About the infrastructure, well, that trains, and I was reading the chat. These trains are different from the trains, truck trains that are operating, at least in Australia, for instance, where they have a physical connection between them. This is just there is no physical connection, so just automated technologies and vehicle-to-vehicle communications. And the model of the business model that is being considered in Europe is that these platoons are formed on the go. Spontaneously in the highway. For instance, I'm driving a truck and in my way I find a platoon and I can join or not. In this way, about the infrastructure, for sure, it will have to be, at least in a first stage, it will have to be in motorways to allow overtaking and probably to contain some problems with the intermediate levels of automation. I am not sure if this will happen for intermediate levels of automation though, because
since we are talking about very short distances, it may not be safe, or even the regulators, the authorities may not consider safe to have a backup driver. So my perspective is that this will be allowed for higher levels of automation, but technology is not quite there yet. In that case, if the automation is like level 4 or level 5, it should operate in a broader context in more types of roads, not necessarily in every type of road, but in more types of roads. We have a problem, for instance, now with the guidance of the trucks in curves, in narrow curves, for instance. This may be a problem. So for now, if this comes to a practical implementation, it will be mainly in motorways. But there is, in terms of geometry limitation, in motorways we don't see quite a significant limitation, but there is a problem as these trains are connected via vehicle-to-vehicle communications that require 5G or even 6G is being tested, and Bluetooth, Wi-Fi, and very, very dependent on GPS. There are some problems in large tunnels. In Portugal, we don't have that. Our larger tunnel is 5K. But in Europe, there are quite large tunnels, and that has not been tested yet because we don't have the signals inside the tunnel to test this type of technology. So in terms of geometry, exactly, we don't have, but in terms of operations, this can be a limitation. And there is another question raised by the road operators, is whether there should be vehicle to infrastructure connection or not. The manufacturers started to test this independently from the infrastructure, so vehicle to vehicle connection. But the perspective of the road operators is that there should be they should be aware when this kind of platoons travel in their facilities, at least to inform other drivers for the presence of a platoon ahead, something like that. So for traffic management, the road operators don't want this without information and a certain degree of communication between the trucks and themselves. I don't know if this answered the first question. The second question, I think it's easy. We did not include other road users. In terms of road, we considered only the truck drivers. But we are in the simulations, we are considering the probability of disruption by a car, testing different distances between trucks. But just that. But in terms of perceptions, we did not. Yeah. In terms of the other question, in terms of regulation, there is, at least in Portugal, we don't have any type of regulation yet. In other countries, for instance, even in Europe, but we can see the example of the USA, that as they are progressing with the regulation for automated vehicles, and they are also allowing at least for pilots of the truck platooning. And we know that there were already also pilots in Germany, I think. So regulation is allowing for pilots, not for a common daily use of the technology for now. I think this answers the third question. And the last question, where the differences in terms of technology among logistics actors.
we didn't. I think we didn't find any receiver. Our focus was more on inside one company, different types of roles. For instance, flight operators, then the Human resources. human resources in terms of mandatory training for drivers. More operational Yes. jobs or more high level. or more high level jobs. So in the focus groups, we try to gather different roles. Their concerns were quite similar in terms of the main domains. Of course, some of them were more concerned about the time. If the being in a platoon is going to delay because I need to wait for other drivers. Others were more in terms of the dispatching of sending one truck. Maybe sometimes I have one truck ready and it is loaded and it can go. Do I need to wait to load 5 trucks to start the trip? Those types of questions. But the big concerns were more or less the same in terms of efficiency and in terms of cost. Some of them raised the question about dedicated lanes, I guess. If they had that, because again, they were focused on the schedule, their schedule, and even the not only the drivers, but carriers were more open in having a platoon of their own and not sharing their information with other companies. Because again, they would have to share the information about the clients, their destination, the cargo, and they didn't want that. And about the dedicated lanes, which concerns the infrastructure, it is a big investment that it is not feasible. It is not feasible for the operator's perspective and for the regulators as well. So, yeah. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta entonces que hay aquí para Luis. Si pregunta, bueno, primero gracias por la presentación, ¿verdad? ¿Se evaluó si el haber estado involucrado previamente en un siniestro influye en las percepciones del individuo? ¿Y qué tan frecuente es que tengan jornadas de conducción de más de 8 horas continuas? Si eso es permitido por ley, es la pregunta. Pues, bueno, son esas 3 preguntas. Adelante, Luis. Didier, ¿es posible que le abramos micrófono a Jason Tarazona, mi colega, que me va a ayudar a responder? Mira, doctor Cantillo, si me hace el favor, es tan amable, abrirle el micrófono a Jason. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a esa pregunta, sí se hicieron modelos en los cuales, bueno, específicamente había una pregunta que decía, ¿ha estado involucrado en un siniestro? Entonces, los conductores contestaban sí o no, y lo que hicimos fue involucrar esta variable para poder explicar las variables latentes. La que nos dio significativo fue la experiencia en la conducción. Quiere decir que estar o no involucrado en un siniestro afecta qué tanta experiencia tenga y cómo afronta, digamos, algunos problemas o inconvenientes o incidentes que se le presenten en la vía. Eso sería para contestar esa primera pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta. Luis, ¿tienes algún comentario de la legalidad y el horario de los conductores? Bueno, sí, respecto a esa pregunta, digamos que generalmente aquí en Colombia hay jornadas de trabajo establecidas. Sin embargo, como se maneja en el transporte de carbón, se hace un poco más informal el trabajo, ya que, pues digamos, el pago depende de qué tan rápido se entregue la carga en el puerto de Cartagena. Por esto, pues los conductores
asumen conducir largas jornadas. Caso preciso del que vivimos es que los conductores más o menos conducen desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y pues en el sentido en que si fuera un trabajo legal, no dentro de la informalidad, pues esta jornada no sería muy legal, sino estaría un poco relacionado más con los tiempos de entrega en el puerto. Por lo que las colas en la entrega en el puerto son muy largas y, y más o menos se demoran 3 días haciendo la cola, es decir, hasta 3 días máximo haciendo la cola para poder descargar el camión. Esa sería la respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Em, tenemos otra pregunta. Aquí está para... Ok, esta pregunta entiendo que es para Sergio y Antonio. Espérate. Bueno, no estoy tan seguro, déjame ver. Luis Márquez, no, Luis Márquez. ¿Se ha estudiado en los accidentes que han tenido los conductores con qué frecuencia involucran autos particulares y en esos casos quién es el imprudente? Bueno, La pregunta es porque menciona que es un factor que es ventajoso, que aumenta la seguridad futura de estos conductores que han tenido eventos previos. sí, en el caso específico de nuestros datos no lo preguntamos, pero como se mostró en la información referida a la matriz de colisión, pues los conductores de camiones, en general de vehículos de carga, pues tienen una participación importante. En el caso del estudio que nosotros realizamos y las preguntas que les planteamos a los conductores no llegaron como a esa información a profundidad, simplemente nos quedamos en el nivel de si habían tenido o no algún tipo de participación en siniestros viales, pero algo interesante de esos datos es que en algún momento nosotros podemos ir nuevamente a las mismas personas que entrevistamos, pues dado ese contexto tan específico en el que se desarrolló el estudio. Entonces, estamos pensando en algún momento hacer una segunda ola de toma de información para poder ver un poco cómo han evolucionado las percepciones y actitudes de los conductores, y en ese momento pudiera ser interesante plantear esa pregunta para saber, digamos, entre cuáles actores viales es que se han tenido esas experiencias vividas de siniestros viales por parte de los conductores. Ok. Gracias, Luis. Hay un comentario de Angélica Lozano que dice que en México hay una norma que establece las horas de conducción, pero no se cumple porque no hay paradores suficientes seguros en la mayoría de las carreteras. Muy bien. Ese es un tema que está, la pregunta en este caso sería, en el estudio en Colombia, encontraron que si los conductores hacen un viaje express en 14 horas, o perdón, 12 y 5, 12 y 4, 16 horas, eh, pero, o sea, realmente doble turno corrido, y después van y tienen que esperar 3 días para que los descarguen. Entonces, si hay algún sitio, hay paradores intermedios que sean seguros en donde los conductores pudieran descansar o tomar esos descansos que les permitan recuperarse como para continuar manejando. Sí hay paradores, aunque no son definidos o controlados directamente por las empresas, ¿no? Son un poco más determinados por los propios conductores, y cada uno de ellos pues define en cuál punto detenerse y tomar un descanso. A lo largo de la carretera, pues en el caso nuestro, como no tenemos autopistas realmente, sino son vías que tienen muchísima interacción, hay unos usos de suelo en algunos casos pues bastante mixtos, y en algunos tramos con mucha presencia de comercio, de restaurantes, etcétera.
pues resulta relativamente fácil detenerse en algún lugar para hacer la pausa. No sabría si son específicamente lugares diseñados para eso o no, pero digamos que cada conductor establece dónde detenerse. Ahora, lo que mencionaba Jason es muy cierto, ¿no? Hay como cierto grado de informalidad donde algunas decisiones quedan en manos de los propios conductores. Hay un poco más de control hoy día a partir de tecnología que las mismas empresas implementan y tratan de evitar que los conductores trabajen o conduzcan durante largas jornadas, ¿no? Lo cual pues, debe tener un efecto significativo en el riesgo de sufrir un siniestro vial. Pero igual, pues algunos toman la decisión incluso de conducir sin descanso y descansar allá en el lugar de destino en ese periodo de espera, en algunos casos significativamente largo, pues para evitar, digamos, lo que ellos llamarían como una pérdida de tiempo innecesaria. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de la audiencia que la puedan poner en el chat? Estamos próximos a concluir con nuestro webinar. Una pregunta más para Sergio y Antonio. El escenario que ustedes están haciendo de simulación es un escenario que se presenta actualmente en las carreteras con alguna frecuencia, en las carreteras en Portugal, o es un escenario que se está planteando por el hecho de que como hay al haber un grupo de camiones en un ¿verdad? Corrido, ¿verdad? En un platoon, pues entonces si una persona quiere salir, no encuentra por dónde salir, se va a tener que pasársele por el frente a los camiones. O sea, la idea es porque ocurre o porque se está pensando que podría ocurrir. The idea is because it can happen. It can Okay. happen, but of course that sometimes even with one or two trains, this happens. So if you have more trains traveling Trucks. behind trucks, sorry, if you have more trucks traveling behind, and you have to brake, the risks are higher. And then the other scenario about passive fatigue is also a possibility that can happen even without automation, and even more with automation. And I would even add that there is one scenario that is focused on car drivers, passenger car drivers ingressing on the highway. So they kind of complement each other because with this scenario, we are testing if the cars tend to try to go in front of the platoon, to wait for the platoon to pass, or to try to cross in the middle, to cut in. And the other scenario is assuming that they go in front, but they complement each other. We are trying to see what happens if the car is in front of the platoon, but at the same time, we are trying to assess if that is really what drivers will do or not. All right. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Indica Angélica que el próximo webinar será el 11 de febrero. El tema es ingeniería de tránsito. En este webinar a nuestros ponentes, ¿verdad? Muchas gracias. Al Comité de Seguridad Vial también muchas gracias, y a todos nuestra audiencia, a todos los participantes. Víctor Cantillo, ¿alguna palabra finales para cierre? Bueno, solamente muchas gracias a los ponentes, a ustedes por su asistencia y bueno, que tengan muy felices Pascuas. Nos vemos entonces en un par de meses en el primer webinar del 2025. Angélica, mil gracias. Gracias a Feliz Navidad. todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy buen año nuevo con mucho trabajo. Gracias. Bueno, gracias. Adiós a Hasta todos. Adiós todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, adiós.